Existen dolores que nadie ve. Dolores que crecen silenciosamente dentro de quien sonríe, de quien trabaja, de quien sigue la vida como si todo estuviera bajo control. No gritan, pero pesan. Pesan en los hombros, en el pecho, en las decisiones. Por fuera, todo parece funcionar. Pero por dentro, hay una especie de cansancio extraño. Un agotamiento que no se explica con trabajo, con rutina o con falta de descanso. Es como si algo estuviera permanentemente roto, desplazado, fuera de lugar, y aún así, no se encuentra fuerza para repararlo. Los días pasan. Las promesas internas se acumulan. Mañana resuelvo esto. Después me cuido. Cuando me sobre tiempo, y el tiempo, ese maestro implacable, sigue corriendo, ignorando a quien no se mueve. Hay quienes se preguntan, en el silencio de su propia mente, ¿por qué es tan difícil simplemente sanarse? ¿Por qué es tan fácil huir y tan pesado enfrentar? ¿Por qué, a pesar de saber que ciertas heridas no han sanado, algo dentro parece sabotear cualquier intento de cambiar? Y es aquí donde surge una revelación incómoda y profundamente liberadora. Carl Jung decía que aquello que no se vuelve consciente se manifiesta en la vida como destino. Es decir, aquello que no enfrentas, te controla. Tal vez no sea falta de motivación. Tal vez exista algo mucho más profundo, oculto, operando silenciosamente dentro de tu propia mente. Y entender esto lo cambia todo. El peso invisible. ¿Por qué no logras sanarte? Existe un tipo de dolor que no aparece en los exámenes, no recibe diagnósticos claros y no puede ser simplemente medicado. Es ese dolor emocional que se esconde debajo de una vida aparentemente normal, pero que moldea silenciosamente cada decisión, cada relación y hasta cada pensamiento. Se manifiesta en las repeticiones, en los mismos errores, en las mismas relaciones que terminan de la misma manera, en esa misma voz interna que dice, día tras día, no eres lo suficientemente bueno. Y lo más cruel es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en ese ciclo. Solo sentimos ese vacío, ese cansancio que nunca se va, esa angustia que se disfraza de pereza, procrastinación o falta de motivación. Es como si existiera una pared invisible. Sabes, racionalmente, que necesitas cuidarte, que debes enfrentar ciertos traumas, que es hora de liberarte de historias que ya deberían haber terminado. Pero, cuando lo intentas, algo te jala de vuelta. Un bloqueo interno, pesado, casi inexplicable. Y así, la vida sigue entre huidas disfrazadas de distracción. Horas en redes sociales, trabajo excesivo, adicciones emocionales, series interminables, comida en exceso, conversaciones vacías. Cualquier cosa que llene, aunque sea momentáneamente, aquello que no quieres mirar de frente. Pero, cuanto más huyes, más crece el vacío. Y con él, nace otro tipo de dolor, la culpa. Culpa por no poder salir de eso. Culpa por saber que necesitas sanarte, pero no encontrar la fuerza. Culpa por darte cuenta de que estás repitiendo exactamente lo que juraste que no volverías a hacer. Y aquí surge una paradoja cruel. Mientras más dolor acumulas, menos energía emocional tienes para enfrentarlo. El propio dolor se convierte en combustible para tu parálisis. Te mantiene en el mismo lugar, te anestesia y al mismo tiempo, te tortura. Esa parálisis emocional no es pereza. No es debilidad. Es el síntoma de una batalla interna mucho más profunda, librada entre partes de ti que intentan protegerte, aunque eso signifique mantenerte atrapado en un dolor conocido. La mente aprende, desde muy temprano, a asociar el dolor con la supervivencia. Si, en la infancia, tuviste que callar para ser amado, ignorar tu dolor para ser aceptado o tragarte tus sentimientos para no ser rechazado, tu inconsciente aprendió que enfrentar los sentimientos duele más que evitarlos. Y así es como, a lo largo de la vida, construimos muros invisibles dentro de nosotros. Defensas inconscientes que, en el intento de protegernos, terminan impidiéndonos acceder exactamente a aquello que podría sanarnos. Por eso, cuando alguien dice, solo tienes que querer sanarte, no entiende el tamaño de la prisión interna que se ha construido. No es falta de querer. Es que la propia herida se ha convertido en una identidad. Y abandonar ese dolor significa, de alguna manera, dejar de ser quien aprendiste a ser. La motivación para sanar, entonces, no es algo simple.
Tropieza con el miedo a lo desconocido, con el miedo a quién serás sin ese dolor. Porque, aunque sea una prisión, es una prisión familiar. Y el ser humano, muchas veces, prefiere el dolor conocido que el vacío de lo desconocido. Y es aquí donde la visión de Carl Jung se vuelve esencial. Porque, según él, aquello que no logras ver dentro de ti, te controla desde afuera. Y tal vez, lo que te impide sanarte no sea falta de fuerza, sino una sombra que aún no te has atrevido a mirar de frente. En el siguiente paso, vamos a entender exactamente qué nos revela Jung sobre este mecanismo invisible, y cómo eso puede ser la clave para desbloquear tu motivación e iniciar, de verdad, tu proceso de sanación. El enemigo invisible, la sombra que sabotea tu sanación. Carl Jung trajo al mundo una de las revelaciones más desconcertantes sobre el ser humano, la existencia de la sombra. Y no se trata de algo místico ni sobrenatural. La sombra es, en realidad, todo aquello que rechazas, escondes, niegas o no aceptas en ti mismo. Son rasgos, dolores, miedos, rabias, traumas y deseos que, en algún momento de la vida, tuviste que esconder, sea para ser aceptado, amado, protegido o simplemente para sobrevivir. Pero el problema es que lo que se reprime no desaparece, solo baja a las profundidades del inconsciente. Y es exactamente ahí donde habita el gran saboteador de tu motivación para sanarte. Porque la sombra tiene una función, te protege del malestar de mirar aquello que duele. Solo que, en el intento de protegerte, te mantiene atrapado en el mismo ciclo. Piensa en la sombra como una maleta pesada que arrastras durante toda la vida. Ahí está, llena de cosas que te niegas a abrir, traumas, culpas, miedos, resentimientos, vergüenzas. Y cuanto más evitas mirarla, más pesada se vuelve, y menos energía te queda para cualquier proceso de transformación. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, la sanación no viene de pensamientos positivos ni de intentos superficiales de ignorar el dolor. Solo sucede cuando tienes el coraje radical de bajar a tus propias sombras y hacer las paces con lo que intentaste olvidar. El problema es que la mente inconsciente aprendió que acceder a esos dolores es peligroso. Porque, en algún momento del pasado, generalmente en la infancia, mirar eso representaba rechazo, abandono, dolor o incluso riesgo para la propia supervivencia emocional. Por eso, cada vez que intentas sanarte, algo dentro enciende una alarma. Como si una parte de ti dijera, no. Mejor no tocar eso. Finge que no duele. Distráete. Corre. Huye. Y así nace la falsa sensación de falta de motivación. En realidad, no es falta de voluntad. Es un mecanismo inconsciente de autoprotección. La sombra actúa saboteando tus procesos, haciéndote procrastinar, arrojándote a la ansiedad, al autosabotaje, al cansancio crónico, a la dificultad de comprometerte contigo mismo. Es, literalmente, una fuerza psíquica que prefiere mantenerte en el dolor conocido antes que exponerte al riesgo de lo desconocido. Jung también decía, hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso significa que, mientras no mires tus propias sombras, seguirás repitiendo los mismos patrones, viviendo los mismos conflictos y creyendo que todo eso es culpa del azar, de la vida, de los demás, cuando en realidad eres tú mismo, inconscientemente, creando esa realidad. Pero aquí surge una clave poderosa. La sombra no es tu enemiga. No quiere destruirte. Quiere protegerte, aunque de una manera distorsionada. Cuando entiendes esto, empieza a surgir un nuevo camino. En lugar de luchar contra ella, puedes integrarla. Integrar la sombra significa reconocer que existe, acoger esas partes heridas, darle voz a lo que fue silenciado dentro de ti. Y, a partir de ahí, nace un tipo de motivación que no proviene de la fuerza de voluntad, sino de un deseo profundo y auténtico de liberarte. Por lo tanto, si hasta hoy creías que tu dificultad para sanarte era pereza, debilidad o incapacidad, Jung te muestra que no es así. No eres débil. Estás librando, inconscientemente, una batalla interna con tu propia sombra. Y es precisamente aquí donde ocurre el momento más transformador. Porque, cuando ves esto, jamás vuelves a mirarte a ti mismo de la misma manera. En la siguiente parte, recibirás una revelación que puede cambiar tu llave interna de una vez por todas. Lo que no sanas se convierte en el dueño de tu vida.
Detrás de la ausencia de motivación, del cansancio constante, de la sensación de parálisis emocional, existe una verdad desconcertante. Una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que, una vez revelada, se vuelve imposible de ignorar. Lo que no enfrentas, te gobierna. Piensa por un momento. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron tomadas, no desde lo que realmente querías, sino desde el miedo? Miedo a ser rechazado. Miedo a no ser amado. Miedo a fracasar. Miedo a decepcionarte. Miedo a mirarte al espejo y no reconocer quién te has convertido. Y lo más aterrador es que, muchas veces, ni siquiera te das cuenta de que esas decisiones fueron guiadas por el miedo. Porque el inconsciente es sutil. No grita, susurra. Te hace creer que eres así. Que eres inseguro. Que eres ansioso. Que no naciste para ser feliz. Que tu vida siempre será así. Pero esa no es la verdad. Esa es solo la voz de la sombra. Esa parte tuya que fue construida en el dolor, en el trauma, en el abandono, en las experiencias no sanadas que se acumulan desde tus primeros años de vida. Jung explicó esto con maestría. Decía que la sombra se forma a partir de todo aquello que, por alguna razón, tuviste que esconder de ti mismo. Cada vez que, en la infancia, sentiste que no podías ser auténtico, que no podías expresar tristeza, rabia, miedo, empujaste esa parte al sótano de tu mente. Y no desapareció. Solo se escondió, esperando silenciosamente el momento de manifestarse, no de forma directa, sino saboteando en silencio tus sueños, tus relaciones, tu capacidad de sanarte. ¿Cuántas veces has sentido esa voz interna que dice, ¿para qué intentar? Siempre fracasas. O ese pensamiento automático que surge cada vez que algo bueno comienza a suceder. Esto no va a durar. Algo saldrá mal. Esas voces no son tuyas. Son ecos de heridas no sanadas. Son fantasmas del pasado disfrazados de realidad. Son partes de tu psique que, en un intento distorsionado de protegerte, te mantienen exactamente en el lugar del que quieres salir. Y aquí está el punto que duele, pero que también libera. No te sanas porque, en algún nivel, aún crees que necesitas el dolor para sobrevivir. El dolor se volvió familiar. El dolor se volvió casa. Y, por más incómoda que sea, es conocida. Y el ser humano le teme profundamente a lo desconocido. Existe un confort enfermo en el dolor conocido. Es predecible. Sabes exactamente cómo duele, dónde aprieta, cómo se manifiesta. Pero al liberarte de él, te enfrentas a un vacío. Un espacio nuevo, desconocido, aterrador. Y el inconsciente teme profundamente ese vacío, porque no sabe quién serás sin tu dolor, sin tu herida, sin tu narrativa de sufrimiento. Por eso tantas personas abandonan el camino de la sanación a la mitad. Porque, en el fondo, la pregunta que resuena es, ¿quién soy si ya no soy la persona herida? Y esa pregunta aterra, porque exige una muerte simbólica. La muerte de la identidad construida en el dolor, en la escasez, en el trauma, en la supervivencia emocional. Pero aquí está la clave. Toda muerte simbólica es también un renacimiento. Y Carl Jung lo sabía. Decía, tu visión solo se aclarará cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Mirar hacia adentro significa, sí, enfrentar la incomodidad. Significa darse cuenta de que, detrás de cada autosabotaje, hay un niño interno herido. Un niño que, en algún momento, aprendió que no podía confiar en el amor, que no era seguro ser el mismo, que tenía que esconder sus emociones para ser aceptado. Y ese niño, todavía vive dentro de ti. Y cada vez que intentas sanarte y no lo logras, no es porque seas débil. Es porque ese niño grita, silenciosamente, diciendo, no sé quién seré sin este dolor. Tengo miedo. Cuando Jung afirmó, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Estaba, en realidad, entregando uno de los mayores secretos de la transformación humana. Porque, mientras luchas contra tus sombras, ellas te dominan. Pero cuando les tiendes la mano, cuando les dices, te veo. Entiendo por qué existes. Y está bien. Algo profundamente mágico sucede. El peso empieza a disminuir. El vacío comienza a llenarse, no con distracciones, no con compensaciones, sino con presencia.
con autenticidad, con un amor propio que no es teórico, no es una frase de autoayuda, sino una experiencia viva, real y profundamente transformadora. Y es aquí donde surge la verdadera motivación. Ya no es una motivación superficial, basada en la fuerza de voluntad, que se agota rápidamente. Es una motivación que nace del reencuentro contigo mismo. Porque, cuando entiendes que tu dolor no es tu identidad, te permites, por primera vez, imaginar una vida más allá de él. Y en ese instante te das cuenta de que la sanación no es el final del camino. La sanación es, en realidad, el comienzo. El comienzo de una vida en la que ya no eres rehén de tu pasado. En la que ya no necesitas esconderte de ti mismo. En la que te conviertes, finalmente, en el autor de tu propia historia. Y a partir de aquí, todo cambia. Porque saber esto es liberador. Pero convertir este entendimiento en práctica es lo que, de verdad, cambia tu vida para siempre. Y es exactamente eso lo que te voy a mostrar ahora. De la sombra a la luz. Cómo comenzar tu sanación y nunca más volver atrás. Saber todo esto es profundamente liberador. Pero, si ese conocimiento no se transforma en práctica, se convierte en solo una información más almacenada en tu mente, y el ciclo de dolor continúa. La pregunta que surge ahora es inevitable. ¿Cómo empiezo, en la práctica, a romper este ciclo y liberarme de las cadenas invisibles que me impiden sanarme? El primer paso no es el más cómodo, pero sí, sin dudas, el más poderoso: aceptar que el dolor existe. Esto no significa conformarte con él, ni identificarte con él, sino dejar de luchar contra él. Decirte a ti mismo, con total honestidad: aquí hay dolor. Aquí hay miedo. Aquí hay cansancio. Y está bien. Porque, mientras huyes, el dolor crece. Pero cuando lo miras, empieza a disolverse. El segundo paso es ponerle nombre a tus sombras. Escribe. Ponlo en papel. ¿Cuáles son los miedos que te paralizan? ¿Cuáles son las voces internas que te sabotean? ¿Qué historias vienes cargando, quizás desde hace años, sobre no ser suficiente, no merecer, no ser capaz? Nombrar es traer del inconsciente al consciente. Y aquello que recibe un nombre, pierde el poder de controlarte. El tercer paso es acoger, no luchar. No vas a vencer tus sombras a gritos, con fuerza o con rigidez. Las vences con acogimiento. Cada vez que la voz del autosabotaje aparezca, dile: te veo. Entiendo por qué estás aquí. Pero elijo, conscientemente, no seguirte. Esto no es magia. Es un entrenamiento. Es un proceso. Y con cada repetición, fortaleces la parte de ti que quiere vivir, que quiere liberarse, que quiere sanarse. El cuarto paso es crear rituales de reconexión contigo mismo. La sombra crece en el abandono interno. Cada vez que te abandonas, te distraes en exceso, te ocupas demasiado, huyes de ti, ella gana fuerza. Por eso, reserva, cada día, aunque sean 5 minutos, para estar contigo. Puede ser a través de la meditación, la escritura, la contemplación en silencio, un paseo consciente en la naturaleza. Lo que importa no es el formato, sino la intención. Estoy aquí. Ya no huyo de mí. El quinto paso es buscar ayuda cuando sea necesario. Y no hay ninguna vergüenza en ello. Todo lo contrario. Carl Jung, que dedicó toda su vida a entender la psique humana, sabía que nadie se sana solo. Porque las heridas son relacionales. Fueron creadas en la relación, ya sea con padres, cuidadores, traumas, y muchas veces necesitan ser sanadas en la relación. Ya sea con un terapeuta, un mentor, un grupo de apoyo, o incluso personas conscientes que puedan escucharte, verte y acogerte. Y por último, el sexto paso es comprometerte contigo. La sanación no es lineal. Habrá días en los que todo tendrá sentido y te sentirás libre, ligero, en paz. Y habrá otros en los que antiguos dolores volverán a tocar tu puerta. Eso no significa que estás fallando. Eso significa que, efectivamente, estás en el camino. Porque cada vez que eliges acogerte en lugar de abandonarte, rompes, un poco más, con los patrones que te aprisionaron durante tanto tiempo. Los beneficios de este camino son, simplemente, indescriptibles. Imagina, por un momento, despertar y sentir que tu mente ya no es un campo de batalla. Que ya no necesitas defenderte de ti mismo.
Que esos pensamientos de autosabotaje, que antes te paralizaban, ahora los reconoces, pero ya no los obedeces. Imagina mirarte al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, o tal vez por primera vez en tu vida, sentir amor genuino por quien eres. Sentir orgullo de ti. Sentir que estás vivo, presente, completo. Imagina relacionarte sin cargar el peso de heridas antiguas. Tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la libertad. Enfrentar desafíos no como amenazas, sino como oportunidades de expansión. Ese es el verdadero premio de quien tiene el coraje de atravesar sus propias sombras. La libertad interna. La paz que no depende de nada externo. La reconquista de ti mismo. Y a partir de aquí, todo es diferente. Porque, cuando descubres que ya no necesitas huir, vivir, por fin, se vuelve ligero. Llegar hasta aquí no es cualquier cosa. No cualquiera elige, conscientemente, sentarse frente a sus propias sombras y tener el coraje de escuchar verdades de las que muchos huyen toda la vida. Si te has quedado hasta ahora, eso ya dice mucho de ti. Porque, en el fondo, hay una parte de ti que ya está cansada. Cansada de huir de sí misma. Cansada de cargar pesos que ya no son necesarios. Cansada de repetir historias que ya no te pertenecen. Y tal vez, cansada de creer que vivir así es normal. Pero ahora, algo cambió. Porque, desde el momento en que ves la dinámica invisible que te aprisionaba, ya no puedes fingir que no lo sabes. Esa conciencia es como una puerta que se abrió, y que ya no puede cerrarse. La pregunta que queda entonces ya no es si quieres cambiar. La pregunta real es, ¿estás, de verdad, dispuesto a elegirte, a priorizarte, a liberarte de todo aquello que ya no eres tú? Porque sí, la llave está en tus manos. Siempre lo ha estado. Y tal vez, este sea exactamente el momento que tu alma llevaba mucho tiempo esperando. Yo sé que duele. Sé que, a veces, el miedo parece más grande que las ganas. Y sé que no siempre es fácil. Pero hay algo aún más fuerte que el miedo, el llamado interno por la libertad. Ese susurro, a veces casi imperceptible, que te dice, tú no naciste para vivir preso en tu propio dolor. Por eso, si algo aquí te tocó, si algo dentro de ti está latiendo ahora, pidiendo un nuevo comienzo, haz de este momento un antes y un después en tu historia. No lo conviertas en solo un vídeo más que viste. No lo conviertas en solo un contenido más que olvidarás en unos días. Escribe ahora, en los comentarios, como un pacto contigo mismo, como una declaración al universo, como un compromiso sagrado con tu propia alma. Yo elijo liberarme. Escríbelo. Decláralo. Hazlo real. Porque, a veces, todo lo que la vida está esperando es que tú digas sí a ti mismo. Y si este vídeo te despertó, si te abrazó, si tuvo sentido para tu camino, te invito, de corazón, a caminar conmigo a partir de ahora. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque este no es solo un canal, es un espacio de transformación. Y en los próximos vídeos, voy a seguir trayéndote llaves, reflexiones, prácticas y todo lo que necesites para que nunca más tengas que abandonarte. El camino está abierto. La decisión, ahora es tuya. La verdad es que muchas veces queremos sanar nuestras heridas, queremos cambiar. Pero nos falta esa motivación, esa fuerza para dar el primer paso. Pero ¿sabes una cosa? Eso no pasa por casualidad. Hay algo mucho más profundo que te impide avanzar. ¿Y si te dijera que esos mismos bloqueos también son responsables de mantenerte atrapado en patrones que están destruyendo tu alma, robándote energía, quitándote la paz? Si quieres entender, de verdad, cómo liberarte de eso, te dejo aquí, en la pantalla final, un vídeo donde te explico. ¿Por qué no tienes motivación para romper con los patrones que destruyen tu alma? Un paso esencial para que sigas creciendo y transformándote. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.